Sí, y hoy estaba repasando algo sobre la vida de Alice Munro. El primer novel de cuentos. Sí. Y justamente leí en un artículo del Vida Lindo cómo la primera entrevista que le hicieron en un periódico fue en 1961, el Vancouver Sun, y la titularon "Ama de casa encuentra tiempo para escribir relatos". Entonces me pareció fantástico, y viendo el currículum de Reyes y el mío, no sé si hoy las entrevistas deberían titularse algo así como subdirectora de periódico o economista, profesora de Berkeley y de Navarra, encuentran tiempo no solo para escribir novelas, sino para tener 9 hijos, o los míos, que son 2, que valen como los 9. En fin, que sí, que es complicado y es una heroicidad, pero la heroicidad es de todas las mujeres y hombres que hoy tienen hijos y trabajan, no de los escritores. Muy bien. Con vuestro permiso, quisiera evocar muy rápidamente la figura de Manuel Vázquez Montalbán, porque de aquí a 8 días vamos a cumplir 10 años de su desaparición. Y lo quisiera hacer de manera muy sencilla, recordando que era un poeta extraordinario, que era un novelista para mí también extraordinario. Tengo un apego muy fuerte a las llamadas novelas de la memoria, como El pianista, Galíndez, etc. Pero también era, y es sabido evidentemente, periodista y novelista de novela policíaca. Y esto me conduce a preguntarme si hay un vínculo orgánico entre el trabajo del periodista y el trabajo del novelista. Y por otra parte, me gustaría saber si se puede escribir novela policíaca, novela negra en España actualmente, sin, de alguna manera, para bien o para mal, por adhesión o por rechazo, situarse con respecto a la labor de Vázquez Montalbán. Como periodista te dejo lo que ya. Sí, bueno, ahí hay muchas preguntas en una, ¿no? Como periodista, sí, yo creo que son 2 caras de una misma moneda, periodista y autora de ficción. En ambos casos estás retratando la realidad, solamente que en uno con el duro corsé del periodismo que te obliga a verificar todo, a contar lo que sabes, y en el otro con la creatividad de la ficción que te hace contar lo que no sabes, lo que solo puedes imaginar. Podríamos extendernos ad infinitum en esto, pero seguramente no es el gran motivo de hablar de Vázquez Montalbán. Vázquez Montalbán, me siento un poco descendiente de él, con el gran respeto a un autor tan importante. Casi no hija, sino nieta, en el sentido de que de sus fuentes bebió mucho Camilleri, que como sabéis denominó a su personaje montalbano, y yo he bebido muchísimo, hace muchos años, de Vázquez Montalbán, pero más recientemente, cuando ya me he hecho autora de novela negra, muchísimo de Camilleri, ¿no? Dicho esto, hay cosas que sin duda él retrató su mundo, pero posiblemente hay cosas que no aguantan, en el sentido de que el universo actual ha cambiado. Me gustaría saber qué pensaría él si regresara, y también podríamos debatir largo rato sobre ello. Pero uno de los aspectos que ha cambiado y en el que seguramente nosotras aportamos, como otras y otros, bastantes en ese universo más machista, más misógino que él retrataba, y que yo creo que le hemos metido una buena evolución. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que entre las 2 mujeres que estaban aquí hay, bueno, lo que decía, algo que es obligatorio en cualquier escritor, en cualquier creativo, que es la curiosidad. Pero luego, yo soy profesora de matemáticas. Entonces, en las matemáticas todos tenemos defectos. Yo casi que nací con él. Entonces, en las matemáticas como en el periodismo es obligatorio para ti consultar las fuentes y consultar de 3 fuentes para saber y a ti llegar a la ecuación hasta el punto en el que la última parte, la perturbación, sea la correcta, porque una pequeña perturbación te estropea todo el sistema matemático, ¿no? Si uno va como periodista, o como en mi caso, o como profesora de matemáticas, a enfrentarse a un crimen, te ves en la obligación de mirarlo por todas partes, de no dejarte ninguna perturbación, de que eso tan negro en realidad es rojo, como el título de tu novela. Yo también tengo alguna con esos colores. El color rojo es un color muy transparente, deja ver todos los defectos de una novela, con lo cual te obliga a estar persiguiendo permanentemente, buscando fuentes.
caso particular, yo ya tengo equipo de fontaneros que nos reunimos. Yo voy a levantar cadáveres, trabajo con un juez, con un fiscal, con un forense, con la policía, con algún espía, de los que no puedo decir el nombre, obviamente. Y es un mundo muy retratado, digamos que sería la parte de atrás de lo retratado por Wagner Montalbán, que en los ojos de una mujer se convierte en otra cosa, porque probablemente veamos de otra manera, ¿no? El policía con el que trabajo es policía de paisano. Uno de ellos habla poco y actúa mucho, que es lo que suele ocurrir en un buen policía. Siempre me dice: Reyes, cada vez matas peor. Y yo siempre le insisto, es que a mí lo que me importa de la muerte es otra cosa de lo que te importa a ti. Dice, las mujeres siempre con lo mismo. Bueno, pues probablemente haya ese punto femenino, que yo creo que tenía mucha razón Claude cuando decía, es que antes leer literatura negra era casi una vergüenza, ¿no? Era como para las mujeres leer literatura rosa. Pues los hombres leían negra y a lo mejor también, pero eran novelillas, esa era la palabra que se empleaba, unas novelillas. Bueno, yo creo que eso ha pasado a la historia. Esto es literatura, da igual el color y probablemente da igual el género de la persona que lo escriba, aunque desde atrás se puedan ver ciertas diferencias. Y mejor a mí que no me dejes hablar, porque yo puedo seguir. No, sí. Manolo decía, entre otras cosas, que así como la novela de espionaje refleja el subsuelo de la historia, la novela negra refleja el subsuelo de la sociedad. ¿Estáis de acuerdo? Y en este caso, ¿qué tipo de mirada puede aportar una mujer cuando se interesa por el subsuelo de la sociedad? Bueno, el subsuelo de la sociedad. Efectivamente, la novela negra, a mí me han preguntado mucho por qué. Cortázar decía, me gusta mucho lo que dice tu policía, Cortázar solía decir en mis novelas, no era obviamente, como todos sabéis, novelista de novela negra, pero decía, en mis novelas hay muchos muertos y eso es porque soy un asesino freudiano, ¿no? Él decía. Bueno, yo no sé si soy una asesina freudiana, no lo creo, pero sí que los muertos de la novela te permiten superar lo malo de la realidad. Es decir, esa famosa frase de la realidad supera la ficción, es que la realidad es muchísimo peor que la ficción. Hay cuestiones que vemos y que yo como periodista tengo que cubrir y nuestros periodistas tienen que cubrir. Pues estamos viendo ahora un asesinato en Santiago de Compostela, no sé si aquí lo seguís, con una niña de 12 años, supuestamente a manos de sus padres, que en manos de una novela sería impensable. Recientemente tuvimos un caso de un hombre que quemó a sus hijos durante 3 horas en una parrilla, aumentándole con una forja el grado de cocción, que tampoco ni tus policías se lo hubieran imaginado. Por no decir de unos serbios que descuartizaron hasta en 100 pedacitos a uno de sus colegas de mafia y los dejaron en el río Manzanares de Madrid. En fin, es tan terrible la realidad que a veces nos tenemos que refugiar en la ficción para crear muertos más comprensibles, más perfectos. Porque más aceptables. Sí, hasta entrañables casi, porque a veces preguntas por cómo lo hacemos como mujer. He estado reflexionando sobre ello y seguramente no hay un estilo de mujer. Si tenemos que evaluar de 0 a 10 en qué importa que seas mujer, es decir, hay un estilo de mujer, pues posiblemente he pensado sea solo un 5,5, un 6, porque hay muchas otras cosas que nos alimentan como autoras, ¿no? La edad, la posición social, tus lecturas, tu recorrido, tu vida, tu trabajo. El hecho de ser mujer, ¿qué te puede aportar? Pues seguramente una capacidad de empatía que sí es ciertamente una herramienta en nuestra mano. Eso no quiere decir que los hombres no la tengan, o que muchos hombres no la tengan, o que todas las mujeres lo tengan, pero sí que creo que puede estar más asociado. Esa empatía es la que creo que igual citabas antes, Reyes, es la que te puede hacer no solo querer contar un crimen y explicarlo y que todo encaje, sino querer comprender el porqué, querer comprender la actuación de cada uno de los protagonistas. Tana French, por ejemplo, que no sé si aquí conocéis, nació en Estados Unidos pero es irlandesa, es de Dublín del 73, buenísima, en España la edita RBA.
Bueno, pues tiene una novela, Faithful Place, por ejemplo, que es una trama inyectada en una familia donde realmente empiezas a dudar de cada uno de los hermanos, del padre, de la madre, de los vecinos. El detective es un miembro de esta familia y tiene que analizarlo todo. Y uno acaba sintiendo compasión por cada uno de los hermanos, por el padre, por la madre descuidada, por los vecinos, y uno de ellos es el malo. Y al final descubres que en una vida miserable, en un barrio de las afueras de Dublín, en una vida sin oportunidades, acabas comprendiendo todas las actuaciones, incluso las tipificadas en el Código Penal, como el asesinato. Entonces, ese paso, esa empatía, esa capacidad de comprender y compadecer, incluso al que mata, es ese territorio tenebroso en el que a mí me gusta entrar. No sé si me estoy entendiendo. El porcentaje de mujeres asesinos en serie mundialmente es ínfimo. La probabilidad de que sea una mujer la autora de un crimen es muchísimo más baja que la que sea un hombre. La propensión de las mujeres a la corrupción es muchísimo más baja que los hombres. A mí es una cosa que me ha traído mucho, en fin, me siento orgullosa de ser del bando de los buenos, por lo menos en términos generales. Me llamaba mucho la atención, yo tengo una novela que se llama El último paciente del Dr. Wilson, que es un asesino en serie. Me costó muchísimo meterme en ese personaje, trabajé muchísimo con psiquiatras para poder comprenderlo. Y me hizo pensar mucho la relación entre el crimen y la feminidad, ¿no? O por qué nosotros matamos menos y por qué matamos de otra manera, para verlo desde la otra perspectiva, ¿no? He llegado a la conclusión, que no es más que mía, porque no, aquí matemáticamente no he podido hacer ningún tipo de estudio, que somos más aversos al riesgo, para empezar. Nos metemos en menos líos porque nos da miedo. Incluso nos daba miedo escribir. Nos daba miedo escribir sobre cosas que no fueran sobre mujeres y para mujeres, que es lo que hicieron nuestras antepasadas cuando consiguieron, entre otras muchas cosas, que pudiéramos votar o tener una cuenta corriente, pero no, era un mundo que no era el nuestro y nos daba hasta una cierta aversión al riesgo. Quizás la aversión al riesgo tenga mucha relación con la inteligencia, ¿no? La probabilidad de que te pillen es alta, pues mira, casi mejor que maten ellos, ¿no? Ya lo hacemos. Nosotros podemos